Escribo esta carta porque el silencio ya no me alcanza. Porque las paredes de la vecindad, esas que siempre escucharon mis lamentos de hambre, ahora parecen inclinarse sobre mí como jueces cansados. No espero perdón. Apenas busco dejar constancia de cómo un niño que no tuvo nada aprendió a convertir la nada en un oficio, y el miedo en costumbre. Si alguien encuentra estas hojas, tal vez entienda que no nací así, que me fui haciendo con el paso de los días, como se hacen las grietas en el concreto viejo. Siempre creí que la vecindad era un lugar triste, pero no sabía cuán profunda era esa tristeza hasta que aprendí a mirarla sin esperanza. El patio olía a humedad y a abandono. El sol caía como una burla sobre el barril donde dormía, calentando el metal durante el día y dejándolo helado por la noche. Yo aprendí a medir el tiempo por el hambre. Aprendí a escuchar los pasos de los adultos como quien escucha el crujir de una amenaza. Aprendí a desaparecer cuando convenía, a observar desde los rincones, a no pedir demasiado porque pedir siempre terminaba en castigo. Don Ramón cargaba una derrota que se le notaba en la espalda encorvada y en los ojos cansados. La Chilindrina, su hija, reía fuerte, pero su risa tenía bordes filosos, como si supiera que la alegría era un lujo breve. Doña Florinda vivía enojada con el mundo, aferrada a su hijo Kiko como si fuera el último objeto valioso en un incendio. Doña Clotilde miraba desde su ventana con una soledad espesa, y el profesor Girafales aparecía a veces como una visita elegante a un lugar que no lo merecía. El señor Barriga y Ñoño cruzaban el patio con el peso de las cuentas y la vergüenza ajena. Todos éramos piezas de un mismo escenario, gastadas, repetidas, condenadas a los mismos movimientos. Yo era el que menos tenía, y también el que más observaba. Mientras otros se defendían con gritos o golpes, yo aprendí a defenderme con paciencia. Nadie notó cuando dejé de llorar por las tortas de jamón que no llegaban. Nadie notó cuando el hambre dejó de doler y se volvió una idea fija, un ruido constante en la cabeza. Fue ahí donde algo se rompió, no de golpe, sino como se rompe un hilo viejo, fibra por fibra. No fue una epifanía ni una revelación. Fue un cálculo. Vi cómo el miedo ordenaba a las personas, cómo una mirada firme podía hacer retroceder a un adulto, cómo el silencio podía ser más pesado que un golpe. Empecé con cosas pequeñas, con actos que nadie quiso nombrar. Me di cuenta de que el mundo no castiga a quien aprende rápido, sino a quien se equivoca en público. Yo no me equivocaba. Yo corregía. Yo ajustaba. Escribo esto con vergüenza, pero también con una claridad que me quema. Me volví metódico porque la improvisación siempre había sido enemiga del pobre. Observaba rutinas, contaba pasos, anotaba mentalmente horarios. La vecindad me dio el entrenamiento sin saberlo. Cada visita del señor Barriga era un recordatorio de que las deudas no se perdonan. Cada regaño, cada puerta cerrada, cada plato vacío me enseñó que la compasión es frágil y selectiva. El profesor Girafales venía con flores y palabras largas, y yo veía en él la distancia entre quienes pueden irse y quienes no. Doña Florinda levantaba la voz como un muro, y yo aprendí que los muros también tienen grietas. Don Ramón esquivaba responsabilidades con una sonrisa triste, y yo entendí que huir también es una forma de rendirse. La Chilindrina me miraba como si me conociera, pero nadie conoce a quien aprende a ocultarse de verdad. No quiero justificarme. Solo describo el camino. La profesionalización llegó cuando dejé de sentir. Cuando el pulso se volvió estable y la respiración no se aceleraba. Cuando entendí que el error no estaba en el acto, sino en dejar rastros. No hubo sangre en mis recuerdos más importantes, solo decisiones. Frías. Precisas. Terribles. Por las noches, el patio se quedaba quieto y yo escribía mentalmente esta carta sin papel. Pensaba en cómo sería leída, en si alguien lloraría.
Pensaba en el barril, en el eco de mi nombre rebotando sin respuesta. Pensaba en la infancia como en una enfermedad que se supera. Me arrepiento, sí, pero el arrepentimiento no borra lo aprendido. Solo duele. Si esta es una despedida, que quede claro que no busco redención. Busco orden. Busco cerrar el círculo que empezó con un niño solo mirando al mundo desde abajo. La vecindad me formó y me quebró. Yo hice el resto. Y aunque todavía no escribo aquí los nombres que pesan más, ya están todos presentes en estas líneas, como sombras al fondo del patio, esperando que la historia avance hacia donde siempre estuvo destinada. Esta es solo la primera parte. El inicio de una confesión que no hará justicia, pero que al menos dirá la verdad. La verdad de un niño que aprendió demasiado pronto que la tristeza puede ser una escuela, y que el miedo, si se domina, puede convertirse en profesión. Si alguien llegó hasta aquí, ya sabe que no escribo para conmover, sino para dejar constancia. Esta segunda parte pesa más que la primera, porque aquí ya no hablo de aprendizaje, sino de práctica. Aquí empieza el tramo donde dejé de ser un niño observando desde el barril y me convertí en alguien que entiende el mundo como un tablero. No fue rápido, ni glorioso. Fue lento, triste y profundamente solitario. La vecindad siguió siendo el centro de todo, aunque yo ya no pertenecía del todo a ella. Caminaba por el patio con la misma ropa gastada, con la misma apariencia de siempre, y esa fue mi mayor ventaja. Nadie sospecha de lo que considera invisible. Mientras los demás envejecían dentro de sus rutinas, yo afinaba las mías. El hambre ya no me dominaba. Ahora era un recuerdo útil, una motivación fría que me empujaba a no fallar. Empecé a salir más seguido, a desaparecer por horas que nadie contaba. La ciudad me recibió sin preguntas, como recibe a todos los que no importan. Aprendí a moverme entre calles sucias, a escuchar sin ser visto, a entender que la violencia no siempre requiere fuerza, sino oportunidad. Me volví cuidadoso hasta el extremo. Cada acción tenía una razón, cada paso una consecuencia prevista. Así se construye un profesional. No con rabia, sino con disciplina. Volvía a la vecindad y la encontraba igual, pero yo ya no era el mismo. Don Ramón seguía acumulando derrotas, y su cansancio se había vuelto más profundo. La chilindrina crecía rápido, endurecida por la misma falta que me había moldeado a mí. Doña Florinda mantenía su mundo a la defensiva, protegiendo a Kiko de una realidad que igual terminaría alcanzándolo. Doña Clotilde envejecía en silencio, rodeada de rumores que nadie confirmaba. El profesor Girafales seguía llegando con puntualidad casi ceremonial, como si el orden pudiera imponerse por repetición. El señor Barriga y Ñoño aparecían con la regularidad de una amenaza inevitable. Yo los miraba a todos con una distancia nueva. Ya no eran solo figuras de mi infancia. Eran símbolos de un sistema que nunca tuvo lugar para mí. No los odiaba. Eso sería demasiado simple. Los entendía, y ese entendimiento era más peligroso que el rencor. Sabía cuando estaban solos, cuando bajaban la guardia, cuando el cansancio les ganaba. No porque quisiera hacerles daño aún, sino porque mi mente ya funcionaba así, anticipando, midiendo, archivando. Hubo un punto de quiebre que no puedo ignorar, aunque me avergüence. Fue el momento en que acepté que lo que hacía ya no era supervivencia, sino carrera. Me di cuenta de que otros confiaban en mí para cosas que no querían hacer ellos mismos. No escribo detalles porque no busco impresionar. Basta decir que cumplí. Siempre cumplí. Y cada vez que lo hacía, algo dentro de mí se apagaba un poco más, como una luz que se apaga sin hacer ruido. La vecindad empezó a sentirse más pequeña, más asfixiante. Cada pared parecía escucharme, cada sombra recordarme quién había sido. Empecé a evitar el barril, pero siempre terminaba volviendo a él, como si fuera una tumba abierta esperando el cuerpo correcto. Dormía poco.
Cuando cerraba los ojos, no veía sangre ni fantasmas, veía cuentas, errores posibles, escenarios alternos. Eso es lo que nadie cuenta del oficio. No te persiguen los muertos, te persiguen las posibilidades. Me arrepiento, sí, pero el arrepentimiento llegó tarde, cuando ya era inútil. Me arrepiento de haber normalizado el miedo, de haber convertido la frialdad en virtud. Me arrepiento de no haberme ido cuando aún podía ser solo un recuerdo borroso para ellos. Porque aunque nunca lo planeé así, la vecindad y sus habitantes estaban cada vez más cerca del centro de todo. No por venganza, sino por lógica. Los círculos siempre se cierran donde empezaron. El profesor Girafales me miraba con una curiosidad distraída, como si intuyera algo que no quería nombrar. Doña Florinda parecía más tensa, más alerta, como si el aire mismo le avisara que algo estaba mal. Don Ramón me evitaba a veces, y no sé si era intuición o simple cansancio. El señor Barriga seguía hablando de deudas, sin saber que hay deudas que no se pagan con dinero. Ñoño caminaba detrás de él, ajeno a todo, y esa inocencia me dolía más de lo que debería. No hubo un evento específico que marcara el inicio del final, sino una acumulación de pequeños gestos, de miradas sostenidas un segundo de más, de silencios incómodos. Empecé a sentir que el margen de error se reducía. Que alguien, en algún lugar, estaba siguiendo un rastro que yo creía inexistente. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí miedo. No el miedo del niño hambriento, sino el miedo del profesional que sabe que ningún sistema es perfecto. Esta carta empezó a tomar forma real en esos días. Ya no era solo un ejercicio mental. Sabía que el final no sería limpio. Nunca lo es para gente como yo. Pensé en desaparecer, en romper el círculo, pero entendí que ya era tarde. Había dejado demasiadas huellas, demasiadas decisiones irreversibles. La vecindad no solo me vio crecer. Me vio convertirme en algo que nunca debí ser. Si alguien espera que aquí escriba un acto heroico, no lo habrá. Lo que viene es más oscuro, más pesado, más definitivo. Esta segunda parte es el puente entre el origen y la caída. Entre el niño que aprendió a observar y el hombre que será observado por última vez. El final se acerca, y aunque aún respiro, ya puedo sentir el peso de las miradas que no perdonan. Sigo escribiendo porque callar ya no me sirve. Porque cuando todo termine, estas palabras serán lo único que quede de mí. Y no merezco que me recuerden como un monstruo sin historia, sino como el resultado inevitable de una tristeza larga, mal atendida, y convertida en oficio. Si estas páginas llegaron hasta el final, entonces ya no estoy aquí para arrepentirme en voz alta. Escribo esta última parte con la certeza de que el tiempo se acabó, con una calma extraña que solo llega cuando ya no hay rutas de escape. El final no empezó con un disparo ni con una persecución. Empezó con la confirmación silenciosa de que mi nombre ya no era solo un rumor, sino un objetivo. La vecindad fue el escenario del cierre, como siempre debió ser. Volví a ella no por nostalgia, sino porque entendí que huir habría sido una mentira más. El patio estaba más deteriorado que en mis recuerdos, o quizá era yo quien lo veía por última vez con los ojos abiertos de verdad. Las paredes descascaradas parecían heridas viejas que nadie quiso curar. El aire tenía un peso distinto, como si incluso el polvo supiera que algo estaba por terminar. Vi a todos por última vez sin que ellos lo supieran. Don Ramón estaba más encorvado, más cansado, como si la vida le hubiera cobrado intereses imposibles. La Chilindrina ya no era una niña, y en su mirada había una dureza que reconocí con vergüenza. Doña Florinda seguía defendiendo su pequeño mundo con uñas invisibles, y Kiko cargaba una fragilidad que nunca le permitieron reconocer. Doña Clotilde observaba desde su ventana, sola, envejecida por los murmullos. El profesor Girafales cruzaba el patio con la misma formalidad de siempre, ajeno a la tormenta que se cerraba detrás de mí.
El señor Barriga llegó como tantas veces, acompañado de ñoño, repitiendo una rutina que parecía eterna, sin saber que algunos ciclos no se repiten. No sentí odio al mirarlos. Sentí una tristeza profunda, casi física. Entendí que mi historia no era solo mía, que había nacido de ese lugar y de esas personas, no por crueldad directa, sino por descuido, por normalizar el abandono. Aún así, la responsabilidad era mía. Yo tomé cada decisión con plena conciencia. Yo elegí no detenerme. Sabía que me buscaban. No eran policías ni fantasmas del pasado. Eran hombres como yo, formados en la misma lógica fría, enviados para cerrar un asunto incómodo. Reconocí las señales que yo mismo había usado tantas veces. La repetición de rostros, la quietud sospechosa, la forma en que el entorno empieza a sentirse observado. No intenté enfrentar nada. Tampoco corrí. El profesional dentro de mí sabía que no habría negociación. Regresé al barril esa noche. No por refugio, sino por coherencia. Me senté en el suelo, con la espalda apoyada en el metal oxidado, y seguí escribiendo. Cada palabra era un peso menos en el pecho. Pensé en el niño que fui, en el hambre, en el frío, en las risas que dolían porque nunca duraban. Pensé en cómo habría sido todo si alguien hubiera mirado un poco más, preguntado un poco menos tarde. Pero esos pensamientos ya no cambiaban nada. Me arrepiento, sí. Me arrepiento de haber creído que el control era una forma de libertad. Me arrepiento de haber confundido eficiencia con sentido. Me arrepiento, sobre todo, de haberme convencido de que no importaba. Porque al final, sí importó. Importó lo suficiente como para que alguien decidiera que yo debía desaparecer. Los pasos llegaron sin prisa. No hubo palabras. No las necesitaban, ni yo las merecía. Me puse de pie con dificultad, sintiendo el cansancio acumulado de años que nunca descansaron. Miré el patio una última vez. Las luces eran pocas, las sombras muchas. La vecindad seguía ahí, indiferente, como lo había estado siempre. Entendí que ese era su verdadero horror. No la violencia, sino la capacidad de seguir igual después de ella. No supliqué. No por orgullo, sino porque ya había dicho todo lo que necesitaba decir en estas hojas. El miedo volvió, pero ya no me dominó. Era un miedo distinto, más limpio, casi honesto. El miedo de saber que no hay más tiempo para corregir. Cuando ocurrió, fue rápido y definitivo. El dolor fue breve, pero la claridad fue absoluta. En ese instante final no pensé en mi carrera ni en mis errores técnicos. Pensé en el niño del barril, en cómo nadie escribió una carta por él. Pensé que quizá esta carta sea demasiado tarde, pero es lo único que pude dejar. Caí donde siempre había estado, en el centro de un lugar que nunca fue hogar, pero tampoco dejó que me fuera. Sentí el frío del suelo y el peso del cuerpo volviéndose ajeno. Las sombras se movieron y luego se fueron. Así terminan estas historias. Sin testigos heroicos, sin justicia poética, solo con un cuerpo más y un silencio que se acomoda rápido. Si alguien encuentra esto y se pregunta si valió la pena, la respuesta es no. No valió la pena aprender también a sobrevivir que olvidé cómo vivir. No valió la pena convertir la tristeza en método. No valió la pena llegar a ser profesional en algo que solo deja ruinas. Este es el final. No hay redención, no hay consuelo. Solo una carta manchada de arrepentimiento y una vecindad que mañana despertará como siempre, con deudas, gritos lejanos y risas que duran poco. Y en algún rincón, quizá, el eco de un niño que nunca debió aprender todo lo que yo aprendí. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.